¿Se oye? Sí. Buenos días a todos y vamos a abrir la palabra del Señor y no sé si van a poder ahora. Hay un título, ahora lo pondrán. Quisiera compartir con vosotros, pues en esta mañana, una de las dos partes que he podido pues estudiar durante este último tiempo y que creo que el Señor me ha llamado al corazón para compartirlo con vosotros. Es un texto en el Antiguo Testamento y ahora lo pondrá. Y creo que lo mismo que ha sido de gran ayuda y de esclarecer muchos conceptos, para mí, espero que sea para vosotros con la ayuda del Señor. El título que le he dado por titularlo de alguna manera para situarnos es la primera parte de Tomando en serio a Dios. Tomando en serio a Dios. Este sería el título, que personalmente creo que se adapta bastante al tema. Y para ello, si queréis acompañarme, vamos a meditar en la primera parte, luego en otra ocasión, Dios mediante, pues podremos ver la segunda. Vamos a ver la primera parte, y se encuentra en el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 24, ahora está ahí, del 10 al 23. Si queréis acompañarme en estos versículos, vamos a leerlos y luego pues vamos a poder esclarecerlos un poquito más, a ver qué el Señor nos quiere decir. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en una versión que vais a notar una pequeña diferencia, pero bueno, no quiere decir otra cosa sino lo que estáis leyendo en la vuestra. Surgió una vez entre los israelitas un hijo de madre israelita y de padre egipcio, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y pronunció en maldiciones, y fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. E hicieron ponerlo en custodia hasta que le fuera declarado por boca de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz salir al malediciente fuera del campamento, y cuantos lo han oído impongan sus manos sobre su cabeza de éste y lapídenlo o apedréenlo toda la asamblea. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará su pecado, y el que blasfeme el nombre de Jehová será muerto irremisiblemente, sin falta, toda la asamblea lo apedreará. Sea extranjero o nativo, al blasfemar el nombre será muerto. El hombre que hiera de muerte a otro hombre será muerto irremisiblemente. El que mate a algún animal lo restituirá animal por animal. El que cause lesión a su prójimo, según hizo, así le será hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que cause a otro, así se le hará. De mate un animal lo pagará, pero el que mate a un hombre será muerto. Un mismo juicio habrá para vosotros, tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy Yahvé, Jehová, vuestro Dios. Entonces Moisés habló a los hijos de Israel, y sacando ellos al malediciente fuera del campamento, lo lapidaron con piedras, y los hijos de Israel hicieron según lo que Jehová había ordenado a Moisés. Una lectura, ¿verdad?, que si tuviésemos que encasillarla de alguna manera, hay dos acontecimientos, ya he hecho en alguna ocasión mención de ellos. Hay dos acontecimientos en el libro de Levítico. Uno lo encontramos en este capítulo que encontramos 24 y otro lo vamos a encontrar en el capítulo 10. Hoy vamos a ver este. En otra ocasión posiblemente veremos el otro, porque es muy interesante. No sé si a vosotros os pasa. Cuando utilizamos un plan para leer la Biblia en un año o en dos, y espero que todos los creyentes al menos en alguna ocasión hayamos leído no la Biblia salteada, sino que nos hayamos puesto pues la norma de intentar leer la Biblia en un año o en dos. De hecho, hay muchos programas y muchos folletos que lo podemos coger para hacerlo así. Cuando llegamos al libro de Levítico, la verdad, a mí me pasa, ¿no? Yo lo voy a decir porque no quiero culpar a nadie, porque me pasa a mí mismo. Es un poco tedioso, un poco que parece ser que estamos casi deseando pasar corriendo y leerlo muy rápido porque
nos descoloca mucho y no entendemos muchas cosas. Es cierto, a mí me pasa, ¿verdad? Y cuando quiero entender algo, pues necesito ir a otros libros, a otros hermanos que han escrito o algunas conferencias que haya por ahí para que me digan algo más de lo que me ha surgido en duda, porque por mí mismo sería incapaz de entenderlo. Y estamos deseando que el libro de Levítico pues pase rápido. ¿Por qué? Porque allí nos va a hablar mucho de sacrificios, se nos van a hablar mucho de leyes humanitarias, se nos habla mucho de ofrendas, de cómo había que hacerlas, y la verdad que es cierto que nosotros estamos desconectados en eso, porque no vivimos en aquella época y no lo podemos entender concretamente como ellos lo entendían. Y estamos deseando que pase rápido, pero llegamos, en esta parte vamos a ver el capítulo 24, y parece ser que encontramos un aire un poco fresco, que no viene un poco a relación con la historia. Anteriormente del capítulo 24 nos está hablando de ofrendas. Y un poquito antes, que vamos a ir a ello, nos está hablando del material, de los utensilios, del lugar, del tabernáculo, el capítulo anterior. Y vamos a ir a ello, porque para entender el capítulo el capítulo 24, versículo 10, la historia que aparece ahí de este joven israelita que hizo esto, hay que entender lo que atrás está diciendo, hay que entender lo que viene diciendo el Señor en los versículos anteriores. ¿Por qué? Esto en literatura se llama historia enmarcada. ¿Qué es una historia enmarcada? Es cuando hay una narración, se está haciendo una narración de algo y en medio de esa narración se introduce una historia que pueden ser con los actores principales, con los actores que hay, o no, pueden ser con otros, pero con la finalidad de resaltar, de hacer entender y que se pueda ver de forma muy clara, con un ejemplo más gráfico, lo que se viene diciendo. Con lo cual quiero decir que esta historia que vamos a ver en esta mañana es simplemente para reafirmar dentro de lo que se viene diciendo lo que el Señor quiere decirnos, y nos lo va a mostrar con una historia real. ¿Qué pasó? Como he dicho, el libro de Levítico nos habla de sacrificios, pero también nos habla de santidad, y nos habla de orden, de santidad, de orden, y nos habla también de lo sagrado que es el nombre de Dios. Estos 3 puntos me gustaría que los dejásemos ahí un poco en nuestra mente, porque vamos a hacer mención de ellos y lo vamos a ir viendo en el texto. Pero para entender esto tenemos que retroceder un poquito. Vamos a ir al capítulo 24, vamos a empezar en el versículo 1. Que parece ser y dirá, bueno, ¿qué quiere decir esto con la historia? Bueno, pues vamos a ir viéndolo y cuando lleguemos al versículo 10, posiblemente, y eso es lo que quisiera compartir con vosotros, podamos ver más claro por qué está esta historia enmarcada dentro de esta narración. ¿Qué dice el capítulo 24? El capítulo 24 empieza hablando Jehová. Dice el versículo 1 que lo que va a decir aquí en adelante no se lo inventa Moisés. Está Moisés oyendo lo que Jehová le está diciendo. Y Jehová le dice, mira Moisés, te voy a explicar algo que tienes que tener mucho cuidado. Tienes que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que aquí te voy a decir es hablar algo de mí, de lo que yo soy. Ya sabéis que el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. No sé si habréis visto en alguna ocasión estos póster, estos cuadros donde aparece el tabernáculo en el desierto. Y está en el medio y todas las tribus están alrededor del tabernáculo. Y para nosotros a lo mejor no nos dice esto mucho, pero para un israelita que salió de Egipto y estaba en el desierto le decía mucho, porque era la misma presencia de Dios, era donde Dios estaba y donde Dios se manifestaba para hablar a su pueblo. Y era muy importante. Y Jehová le dice a Moisés, mira, tienes que tener cuidado del tabernáculo. ¿Y qué le dice en primer lugar? ¿Por qué? Porque el tabernáculo es un reflejo, es una representación de la gloria de Dios en el cielo. Es donde Dios está en su misma presencia allí. Y sabemos que el tabernáculo costaba, no vamos a entrar en ello, ¿verdad? De hecho ya se ha hablado aquí mucho. Ya Benjamín habló de esto cuando habló de Levítico. Bueno, pues el tabernáculo se componía de 3 partes principales. Una era el patio, otra era el lugar santo y otra era el lugar santísimo. Allí en el lugar santo encontramos el candelabro o la lámpara, la mesa de los panes o el lugar del incienso. Y en el lugar santísimo, dentro,
ahora lo veremos, había las cosas internas que había dentro del arca, estaba el propiciatorio, estaban los querubines, y eran lugares concretamente muy diferenciados, dentro de un mismo recinto, pero diferenciados. Y allí se le dice a Moisés, mira, tienes que tener cuidado de todo lo que hay allí. Versículo 2, dice, ordena a los hijos de Israel que proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder la lámpara continuamente. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir allí? Fijaros si era santo este lugar, que estos versículos del capítulo 24 se repite mucho esta frase. Mirad, por ejemplo, porque habla de pureza. Todo lo que había dentro de esos sitios tenía que ser puro. Hasta el oro, como vamos a ver, el candelabro de oro. Pero no se hacía de oro porque era por opulencia. Otros reyes, en aquella época, se diferenciaban de los demás por el oro que poseían. Cuanto más oro, más preeminencia tenían, más ricos eran y más venerados eran. Pero aquí no era eso. Dios no quería el oro por opulencia, lo quería porque el oro significaba pureza. Y todos los utensilios que había allí tenían que ser de oro porque Dios, por medio del oro, representaba que Dios es puro. Dios es puro. Fijaros, todo tenía que ser puro. Versículo 24 dice que el aceite tenía que ser puro. Versículo 4, tenía que ser el candelabro de oro puro. El incienso, versículo 7, también tenía que ser puro. Todo tenía que ser pureza. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos eso iba a representar lo que era Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios tenía que ser venerado como tal. Y ese era el lugar donde el pueblo de Israel tenía que entenderlo y tenía que verlo. Dice, manda y ordena, porque Él es santo. ¿Qué ocurre? Lo primero que le dice. Versículo 2, ordena a los hijos de Israel que proporcionen aceite puro, de olivas machacadas para el alumbrado. Primer significado de esto, tenía que ser puro. Y esto lo vamos a entender bien. ¿Por qué? Porque imaginaros que tenemos olivas y recogemos la aceituna. Hay muchas maneras de extraer la aceituna, pero el aceite que sale de la aceituna, en otros sitios se dice oliva, tenía que ser el primero. No podía ser machacado de ninguna otra manera, tenía que ser machacado con piedras. ¿Por qué? Porque el primer líquido, lo primero del producto, tenía que ser tan puro que tenía que ser para Dios. Pero tiene otro significado muy importante. ¿Por qué? Porque este aceite iba a ser utilizado para las lámparas. Las lámparas que estaban dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Si podéis visualizar el tabernáculo, ya sabéis que era una tienda, pero una tienda que tenía una entrada, no tenía ventanas, hermanos y hermanas. Era un lugar cerrado. Y en primer lugar, si se utilizaba, eso lo entendemos, ellos lo entendían perfectamente, un aceite que no fuese puro, ese aceite iba a provocar humo. Y si dentro de un lugar cerrado, cuando encendían las lámparas, provocaba humo, difícilmente se iba a ver lo que había allí, porque esa nube de humo iba a provocar que no tuviese una verdadera visión de lo que había dentro. Y Dios no actúa así. En primer lugar, Dios quiere que las cosas sean con claridad. Ese aceite puro, en ese lugar cerrado, tenía que ser utilizado para eso, porque era un aceite que no provocaba humo. La luz de las lámparas se tendrían que ver perfectamente. Si hubiese humo, la luz no se vería, sería una luz difuminada, una luz que provocaría esto. Esto tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. En primer lugar, necesitamos que en nuestras vidas sean vidas puras. No podemos ser creyentes que estemos humeando. Dice la palabra del Señor que nosotros somos lámparas en este mundo. Pero yo pregunto, ¿realmente nos hemos preguntado si realmente estamos utilizando ese aceite puro o estamos utilizando un aceite que no es puro, que humea? Y estamos viviendo en un mundo, en una sociedad en la cual estamos en medio, que en vez de provocar luz, provocamos cierta luz, pero no con toda la claridad que debería de ser. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor también en Colosenses, también, y en otras partes de la Biblia, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y necesitamos de lo más puro para provocar una luz
que pueda ser una luz que alumbre en un lugar cerrado, en un lugar oscuro. Dice el versículo 3, versículo 2 también, claro, aquí lo dice, para el alumbrado, para hacer arder la lámpara, me gusta esta frase que aparece al final, continuamente. No esporádicamente. La luz de las lámparas dentro del lugar santo, del lugar santísimo, con ese aceite tenían que alumbrar continuamente, no se podían apagar. Cuidado con esto, hermano, a mí por lo menos me ha servido de mucho, porque muchas veces yo tengo que reconocer que mi vida cristiana ha alumbrado esporádicamente o con una luz tenue. Pero el Señor, cuando yo estudiaba esto, me abrió el corazón y la mente y dije, oh, esto no es lo que el Señor me está ordenando, como en el versículo 1. Porque imaginar un momento, cambiar vuestro nombre y quitar el nombre de Moisés en el capítulo 24, versículo 1 y poner el vuestro, a ver cómo suena. Diría así, yo hablo, Pedro, diciendo, tu vida tiene que ser esto. Y tienes que hacerlo de forma continua, no un domingo, no cuando te acuerdes, sino tu vida cristiana tiene que ser continua, de una forma continua. Dice Versículo 3, dice, Aarón lo dispondrá en la tienda de reunión al exterior del velo del tabernáculo, para que esté de continuo delante de Jehová, desde la mañana hasta la tarde, estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Se le manda a Moisés y le dice, mira, vas a tener que tener cuidado para siempre. Mientras que tú vivas, vas a tener que tener cuidado de esto que te voy a ordenar y que te estoy ordenando, te estoy diciendo. Pero lo vas a transmitir de generación a generación. No va a quedar ahí. Vas a tener tanta responsabilidad de hacer las cosas tan bien que eso vas a tener que transmitirlo de generación a generación. Versículo 4. Pero fijaros lo que también implica el versículo 3. Dice que Aarón lo dispondrá en la tienda de reunión al exterior del velo. Dice, y esto lo hará de continuo delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y Aarón, Moisés y todos aquellos que estaban encargados de todas estas cosas, y en este caso Moisés en primer lugar, porque es el que se dirige, tenía que hacerlo así, tenía que hacerlo de forma ordenada, pero también era el encargado de cuidar las lámparas, de limpiarlas. Porque Dios es un Dios de orden, pero también es un Dios de limpieza. Lo quería todo limpio, reluciente. Versículos 5 y 6. Ya hemos dicho algo del versículo 4 también. Dice, sobre el candelabro de oro puro, hemos hecho referencia a esto, que ostentaba no, sino simplemente para hacerle ver al pueblo que Dios es puro. Dios es puro. Y el oro era el símbolo de la pureza. Dispondrás las lámparas delante de Jehová continuamente y tomarás flor de harina y cocerás con ellas 12 tortas, cada torta será de 2 décimas. Las colocarás sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras, 6 en cada hilera, en presencia de Jehová. Fijaros, Dios es un Dios de limpieza, un Dios de orden. Colocarás las tortas así, 6 en una hilera, 6 en otra, tortas que iban a representar a las 12 tribus de Israel. ¿Pero qué quiere decirles Dios? Dios es un Dios de orden y de limpieza, pero también es un Dios de provisión. Esto tenía que entenderlo el pueblo. No era un Dios que no se podía llegar, sino es un Dios también que proveía el alimento necesario a su pueblo. Y las tortas tenían que ser así, con un peso específico, y tenían que ser colocadas así, de la manera que Jehová quería. El orden, hermanos, lo estaba dando Dios. El orden no lo estaba dando Moisés. Hermanos y hermanas, cuidado con esto porque también implica mucho. El orden lo encontramos en la palabra de Dios. No hay otro lugar, no hay otro sitio donde podamos ver lo que es Dios, sino solamente en su palabra. Y Dios lo quiere así, y Dios lo ha ordenado así, y Dios lo ha hablado así. Y cuando no entendamos algo, y no lo veamos claro, acudamos a la palabra de Dios. Porque Dios hablará por medio de su palabra. Vayamos a su presencia, porque Dios hablará cuando acudimos a su presencia. Versículos 7
en adelante, al 9. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro. Puro. No valía cualquier otro incienso. Habría muchos, supongo yo. Pero en este no, tenía que ser el incienso el puro. Y al igual que el pan, al igual que el oro, al igual que el aceite, el incienso ahora también tenía que ser puro. Tenía que ser puro. Y pondrás el incienso puro y será para el pan como memorial y será como ofrenda ígnea o quemada delante de Jehová. Y el Sabbat, y cada sábado, el Sabbat, lo dispondrá delante de Jehová continuamente, de parte de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Este versículo también nos habla de renovación. Imaginaros por un momento. Dice que allí se colocaban las tortas en hileras, 6 y 6, representando al pueblo de Israel, pero llegaba un sábado, la ponían, y al siguiente sábado el pan estaba duro. Había que renovarlo, había que cambiarlo por el pan recién hecho, para que aguantase toda la semana. Este pan no se podía comer porque estaba mezclado con incienso, pero parte de este pan era dedicado al alimento de Moisés y de su familia. Este pan cocido conforme Dios lo había dicho. Era necesario que se renovase y esto había que hacerlo de forma continua y perpetua. Esto también tiene una implicación para cada uno de nosotros. Dios es santo, Dios es un Dios de orden, es un Dios puro, pero es un Dios que también pide renovación. Parece que cuando nos convertimos todo acabó ahí. La vida cristiana acaba cuando uno se convierte, parece ser. No, la vida cristiana no acaba cuando nos convertimos. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 10, dice, y revestido del nuevo hombre, el cual, ahí está la frase, se va renovando cuando se convierte. No, dice continuamente. Hermanos y hermanas, necesitamos renovación continua. Necesitamos ponernos delante de Dios y que ese pan simbólico, como ahora lo quiero reflejar a cada uno de vosotros, sea renovado continuamente, no esporádicamente, no cuando me acuerde, sino continuamente. Necesitamos ser renovados delante del Señor día a día. No sé, yo puedo decir personalmente que a partir de que empecé a investigar este versículo de esta manera como lo estoy exponiendo, le pido al Señor que cada día sea renovado, pueda entender más su voluntad. Hermanos y hermanas, ¿le pides al Señor ser renovado? ¿Le pides al Señor que Él sea el que dé la cantidad de masa, que sea Él el que proporcione, el que diga cómo se tienen que hacer las cosas? ¿Lo haces continuamente? ¿Lo haces esporádicamente? Bueno, ya ahí lo dejo. Yo puedo hablar por mí. Intento a partir de ahora hacerlo diariamente. Dice que había una renovación continua y no esporádica. ¿Qué hemos hablado en el capítulo 24 en estos primeros versículos? Vuelvo a repetir. Orden, pureza, importancia del nombre de Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro, que pide como Él es puro, pide lo mejor, que se le dé lo mejor. Y dice más, quedémonos con esta frase, será continuo y estatuto perpetuo. Esto lo tenían que tener claro. Y vamos al versículo 10. ¿Qué ocurre allí? Bueno, ocurre la historia que hemos leído. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Sí, lo vamos a ver, porque no se puede jugar con las cosas de Dios. Hay que tomarse las cosas de Dios en serio. Ya lo había dicho antes en los versículos anteriores. Y ahora aquí, para reforzar lo que es la santidad de Dios, para reforzar lo que es la pureza de Dios, lo que Dios quiere de su pueblo, nos narra esta historia. Y nos dice lo siguiente, que surgió, pasa directamente a la acción. Dice, surgió una vez entre los hijos de los israelitas, un hijo de madre israelita y de padre egipcio, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. Bueno, aquí vemos, en primer lugar, pues que no se nos dice mucho, no se nos dice, a pesar de este pequeño respiro que nos da, de esto que hemos leído, no se nos dice el nombre del hijo. Se nos dice lo que hizo, pero no se nos dice el nombre del hijo. ¿Qué ocurre allí?
ocurrió algo muy importante. Ocurrió algo que los israelitas sabían muy bien. Ya se lo había dicho Moisés en el Éxodo capítulo 20. Allí lo que se estaba infringiendo era el tercer mandamiento de la ley. No tomarás el nombre de Dios en vano. Los israelitas lo sabían perfectamente. Y allí este joven que se nos dice que era el producto de una mujer del pueblo de Israel, con un egipcio, posiblemente, esto es algo personal mío, aquella gente que salió en Números capítulo 11, cuando las codornices, y aquella gente que salió también en Deuteronomio, en el Éxodo capítulo 12, versículo 38, allí se nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que salió mucho pueblo, pero también salió mucha gente del pueblo de los egipcios con ellos. Esta gente a la postre fue los que provocaron problemas al pueblo de Israel. Esta gente provocó que el pueblo de Israel se desviara, incluso fuesen contaminados con sus ideas. En Números 11, cuando las codornices, ¿recordáis aquella historia, aquel pasaje? La culpa la tuvieron del pueblo de Israel, por supuesto, pero fueron influenciados por los israelitas, por aquella gente que salió mezclada del pueblo de Israel. A la postre causaron problemas. Y aquí vemos a un joven que se nos dice que su padre era un egipcio y su madre era una israelita. Posiblemente, no lo sé, porque también he consultado algunos libros y algunos autores y no lo dejan muy claro. Posiblemente, la mayoría de los que coinciden, que posiblemente, es una opinión, que el padre se quedó allí en Egipto. Y este joven tuvo que decidir con quién me quedo, con mi padre o me voy con mi madre. Porque aquí no se nos dice que tuviese el padre. Y el joven, pues, se fue con la madre, se fue con el pueblo de Israel. Fijaros, un hijo de un matrimonio, lo que llama la Biblia, no voy a entrar en ello, el yugo desigual. Un hijo que tenía por un lado el padre con una cultura diferente, con una religión diferente, con un idioma diferente al de la madre. ¿En qué se iba a basar? ¿Qué iba a creer el hijo? Bueno, no se sabe lo que pasó, pero se nos dice en el versículo que este hijo de este israelita y del israelita y del egipcio entabló una pelea con uno de allí del campamento. ¿Y qué ocurrió? Pues es que este joven dice que blasfemó el nombre de Dios. Blasfemó el nombre de Dios y maldijo el nombre de Dios. Esto es tremendo. Quebrantar el tercer mandamiento de la ley. Dios había hablado de lo santo que es Él. Y ahora este joven dice que maldijo. Y se nos dice, sigue leyendo, dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, versículo 11, y pronunció maldiciones, y fue llevado ante Moisés. Dice, el nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Es como si dijésemos, ¿os habéis enterado de lo que ha pasado? Esto lo vamos a entender porque vivimos en un pueblo pueblo-ciudad, como queráis llamarlo, o pueblo-ciudad, o ciudad-pueblo, que esto todavía se da. Cuando escuchamos alguna noticia y mira lo que ha pasado, ha fallecido Juan, y decimos, ¿qué Juan? Sí, que su padre trabajaba en tal sitio, que a su madre le decían, tal, sí, si su madre era vecina, era de la abuela de... Y vamos sacando una serie de conclusiones y sabemos quién es la persona. Bueno, aquí ocurre lo mismo. ¿Y quién ha sido el joven ese que ha blasfemado el nombre de Jehová y ha maldecido el nombre de Jehová? Pues mira, era el hijo de Dibri, de la tribu de Dan. Aquel joven que su padre era egipcio, ese, pues fíjate lo que ha hecho, se ha peleado con uno en el campamento y allí lo que ha pasado es que ha maldecido el nombre de Jehová y ha profirado y ha tomado el nombre de Dios en vano. Hombre, pero eso no puede ser. Y lo llevan ante Moisés. Pero había un problema. Todavía no estaba muy estipulado, porque dice también la palabra del Señor en un versículo que os lo voy a decir en Deuteronomio capítulo, si queréis anotarlo, 23, versículos 7 y 8, había una ley muy estipulada ahí. Allí se decía que no se consideraba del pueblo de Israel hasta la tercera generación. Esto es muy importante, porque nos esclarece mucho lo que va a pasar aquí ahora.
Dice Deuteronomio capítulo 23, versículos 7 y 8, que no se consideraba verdadero israelita hasta la tercera generación. Este era de segunda generación, por lo cual tenían un problema. Si hubiese sido un israelita, sabían perfectamente lo que tenía que hacer cuando se maldecía y blasfemaba el nombre de Dios. Era matarlo. Era matarlo. Esto suena fuerte, pero ahora veremos algo para amortiguar un poquito y entender un poquito mejor esto. Pero el problema era que era de la segunda generación. ¿Y allí qué hacer? ¿Qué hacer? Pues fijaros lo que ocurre allí. Dice, lo llevaron a Moisés diciendo, haz salir al maldiciente fuera del campamento, y cuantos han oído impongan su mano sobre la cabeza de éste y lapídenlo. Entonces, dice el versículo anterior, versículo 12, hicieron o decidieron ponerlo en custodia hasta que fuera declarado por boca de Jehová lo que había que hacer. Ellos no querían matar a una persona porque no entraba dentro de lo que Dios había diseñado. Y entonces lo pusieron en la cárcel hasta ver lo que Dios iba a decir o iba a hacer con esta persona. Y luego lo dice más adelante lo que había que hacer con él. Fijémonos en una cosa muy interesante. Decimos, joroba, qué fuerte es esto. Esto decimos, y muchos dicen por ahí, claro, es que está, ¿ves cómo el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de sangre, un Dios que se enfada y que mata? Bueno, no es así. Es el castigo que la Biblia habla. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No lo he oído. La paga del pecado es muerte. Eso lo dice el Nuevo Testamento. No nos asustemos cuando leamos esto, porque la paga del pecado es la muerte. Aquí era la muerte física, pero aquí hablamos ahora de este texto del Nuevo Testamento, de la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte espiritual. Y esa es la consecuencia del pecado, la muerte. Porque el pecado no trae nada bueno, nada bueno, nada bueno. Fijaros la oportunidad que se le da. Dice el versículo que hemos leído, haga salir al maldiciente y lo saquen fuera del campamento. Y todos los que han visto esa riña, esa pelea, sean testigos. Porque ya sabéis que la ley no se podía acusar a una persona con un solo testigo, necesitaban varios testigos. No con un testigo valía la acusación, sino tenía que ser con varios. Y allí le dice, bueno, pues mira, Dios habla, dice, mira, hagan salir a todos aquellos que han oído la maldición, lo que ha dicho este joven, de pronunciar el nombre de Dios en vano, de maldecirlo, de no tomárselo en serio, y salgan fuera del campamento, y impongan sus manos sobre él. Todo lo que habéis visto, impongan sus manos, reconozcan que este joven ha dicho eso y que ha pecado. No se podía acusar a una persona con un solo acusador, era la ley, así lo decía. Así lo decía. ¿Y qué ocurre? Esto me llevaba a mí, cuando estaba meditando en esto, me trasladaba siglos más adelante con lo que ocurrió con el Señor Jesús. Es el antónimo es lo contrario al sinónimo, a lo que es igual. ¿Qué ocurrió allí? Al Señor se le juzgó de esta manera, pero era todo lo contrario. A él no se le cogieron varios testigos, sino con un testigo sobró, uno que dijese algo que a todos los demás le gustase oír. Al Señor Jesús se le acusó de cosas que no había hecho. Se le acusó de pecado y pagó por eso en la cruz. Fue todo lo contrario. Este joven sí, porque había hecho esto, pero al Señor Jesús nada había hecho. Y Él pagó por nuestros pecados, cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por mis pecados y por tus pecados. Y por eso te pido que, por favor, tómate en serio las cosas de Dios. Tómatelas en serio. Tómatelas en serio. Seguimos la historia. Dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará su pecado. La responsabilidad es personal. La madre de Ibri no tenía culpa de que su hijo hubiese maldecido y blasfemado el nombre de Dios. El que iba a pagar por sus pecados era el hijo. Porque el pecado es responsabilidad de cada uno, no es responsabilidad de la familia.
ni de la Iglesia, ni de nadie. La responsabilidad delante del Señor es tuya y es mía, con lo que hacemos con nuestra vida, con lo que decidimos hacer, cómo alumbramos, la pureza que queremos darle a Dios. Eso es mi responsabilidad, hermano y hermana y amigo y amiga, delante del Señor. Y Dios tiene que dar las normas, porque había una norma que no estaba muy estipulada, he dicho antes, porque hasta la tercera generación no se consideraba israelita, pero Dios, que nos conoce muy bien y sabe lo que somos y sabe cómo actuamos, va a dar aquí, a partir del versículo 16 hasta el final, una serie de normas para que la tengamos clara. Y dice, y el que blasfeme el nombre de Jehová será muerto irremisiblemente, sin falta. La asamblea lo apedreará. Aquí dice, sea extranjero. No hace falta ya que sea de la tercera generación, no. Sea extranjero o sea nativo, a blasfemar el nombre será muerto. Esta es la norma que ya va a ser de aquí para adelante. Ya de aquí en adelante, el que no se tome en serio el nombre de Dios, según la santidad de Dios, va a ser muerto, sea quien sea, extranjero o no extranjero, del pueblo de Israel o no del pueblo de Israel. Será muerto irremisiblemente, sin juicio, sin nada, porque ya lo sabe así de esta manera. Y dice, mira, os voy a dar otras normas, porque como nos conoce y sabe que somos desmedidos, porque a todos nos pasa cuando nos hacen un mal. Permitirme una expresión, a lo mejor puede parecer poco apropiada o poco fuerte. Yo he escuchado a gente, cuando hay en las noticias y hay algo atroz, y he escuchado a gente que dice, a ese había que matarlo. Por no decir otras cosas más fuertes. Bueno, habría que matarlo, sí, yo no te digo que no. Es una expresión muy fuerte. Como Dios nos conoce, decimos, y ese que me lo ha hecho a mí, tiene que pagar el doble. Esto lo hemos escuchado en alguna... Y sin querer nosotros también lo hacemos. Cuando nos hacen un mal y digo, si tienes que pagar el doble de lo que tú me has hecho. Es una expresión que decimos coloquial. Y como Dios nos conoce, tiene que poner la medida y tiene que poner las cosas justas. Y eso es lo que va a decir aquí en adelante. Dice, el hombre que hiera de muerte a otro hombre será muerto irremisiblemente. El que mate a algún animal lo restituirá animal por animal. El que cause lesión a su prójimo se le será hecho lo mismo. O sea, si tú le rompes un brazo con premeditación y sabiendo lo que estás haciendo, le rompes un brazo a una persona, tu brazo va a tener que ser partido. De manera, versículo 21, que el que mate a un animal lo pagará, pero el que mate a un hombre será muerto. Un mismo juicio habrá para todos, tanto para el extranjero como para el nativo. ¿Y quién dice esto? ¿Moisés? Dice, no, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Terminamos con el versículo 23, muy interesante y de mucha conclusión a lo que he intentado transmitir en esta mañana o deciros a vosotros. No sé si lo he hecho bien, si he podido llegar a vosotros, pero bueno, es lo que os puedo decir. Versículo 23. Entonces Moisés habló a los hijos de Israel, y sacando ellos al malediciente fuera del campamento, lo apedrearon, lo lapidaron con piedras. Vamos a dejarlo ahí este versículo. Es tremendo esto. Vamos a imaginarnos un poquito que nosotros somos del pueblo de Israel. Y en medio de esas acusaciones ya confirmadas y de esa resolución de sentencia, el hecho de poner a una persona allí enfrente y coger una piedra y apedrearlo hasta que muriese, eso tendría que ser impactante. No sé si lo hemos pensado, ¿verdad? Es como dicen, a ese había que matarlo, pero al que dice eso habría que darle el utensilio para matar a esa persona, a ver si era capaz de hacerlo, ¿verdad? Muchas veces dice, había que matarlo, pero bueno, hazlo tú, ¿vale? Tú serías capaz de hacerlo, yo no. Para eso está la justicia, y están las leyes, y están las cosas, eso corresponde a ellos. Pero imaginaros la experiencia que tendrían aquellas personas después de lo ocurrido, después de que Dios les había hablado de la santidad, los versículos anteriores, y ahora Dios dice, bueno, sacar a ese joven y apedrearlo. Eso sería una experiencia que quedaría grabada en todas aquellas personas que lo vieron. Dicen, esto lo dicen, personas que han visto, que han sido testigos de una sentencia de muerte, un condenado a muerte, que han tenido que presenciar
que han tenido que presenciar por primera vez ver a una persona morir con una inyección letal o en la silla eléctrica o por otro medio. Dice que esas personas han quedado impactadas de por vida, dicen los analistas y los psicólogos. Han sido un espectáculo que jamás van a poder eliminar de su mente. Una visión, un sentimiento que les llevará para toda la vida. Lo llevarán para toda la vida. Esas personas que vieron eso en ese momento, seguro estoy que quedarían impactados, quedarían impresionados para toda su vida. Y es más, ¿qué pensarían aquellos jóvenes que presenciaron también esto? Las personas mayores, pero los jóvenes, ¿qué pensarían cuando vieron esta escena tan dantesca, tan atroz, vamos a llamarlo así? Seguro que no lo iban a olvidar. Dios quería que así fuese, que fuese una experiencia. ¿Para qué? Para que no olvidasen, hermanos y hermanas y amigos y amigas, no olvidasen que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios quiere que sus cosas se tomen en serio, que no es una cosa para tomársela a juego. Quedarían impactados de por vida. Y sería una lección muy importante. Dirían, cualquiera se atreve a no hacer, no es miedo, no es miedo, cualquiera se atreve a no tomarse en serio todo esto. Los jóvenes les serviría, estoy seguro, para andar sus caminos, para ir creciendo, ir madurando. Termina el versículo. Y los hijos de Israel hicieron según lo que Jehová había ordenado a Moisés. Hicieron lo que Dios había ordenado. Dios de orden, hemos dicho. Porque así quiere que se hagan sus cosas. Como Dios quiere. Cuidado con esto, porque muchas veces intentamos hacer las cosas como yo quiero. En las decisiones que tomamos muchas veces, que no las vemos tan claras como pasó en esta historia. Hermanos, cuando no tengamos una decisión clara, cuando no veamos una cosa clara, parémonos. Dejemos que Dios hable. Esperemos un poquito, porque Él lo mostrará, Él hablará. Tarde más o tarde menos. Seamos pacientes. Él tendrá una respuesta. Cuando no veamos las cosas claras, esperemos a ver la voz de Dios. Y hermanos, actuemos como Dios quiere. No como nosotros pensamos que es mejor. Esta es la conclusión de este versículo. Y el pueblo de Israel hizo como Dios ordenó. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, mirar esto. ¿Cómo es tu lámpara? Eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es tu lámpara? ¿Humeante? ¿La estás regando con aceite puro? ¿Estás mirando a Dios realmente como Él es? Habló Jehová a Pedro y dijo, toma aceite puro, toma incienso puro. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios de provisión, no solamente física, sino también espiritual. Si estás pasando por un momento de dificultad, un momento de dudas, porque es lícito también, muchas veces parece que los creyentes no tenemos problemas y parece que aquí todo es una balsa de aceite hermosa y no hay problema. Hermanos, yo paso por muchas dificultades y paso por muchos momentos de dudas y de preguntas. Es normal y es lícito. No somos superhumanos, supercreyentes. Somos personas que tenemos dudas. Que nos enfadamos con el Señor muchas veces, es cierto. Y le preguntamos por qué y para qué. Acudamos a Él. Acudamos a Él. Porque Él nos va a dar la respuesta. Hablémosle cara a cara al Señor. Porque Él lo va a responder. Y hagamos como Dios hizo, como Dios quiere. Hermanos y hermanas, que el Señor te bendiga y te ayude. Amén. Vamos a orar un momento. Señor y Padre Santo, quiero agradecerte, Señor, la oportunidad que me has concedido de poder compartir, Señor, con los hermanos y hermanas, Señor, y todos aquellos que puedan escuchar, Señor, pues estas palabras, Señor.
Gracias por esta hermosa libertad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias porque tú eres puro, Señor. Porque tú quieres que te demos lo mejor. Porque tú eres un Dios de orden y de provisión y un Dios de santidad. Porque tu nombre es santo, Señor. Quiero pedirte, Señor, por los hermanos que están pasando dificultades, Señor, que hermanos y hermanas que afrontan un tiempo de inquietud, de dudas, Señor. Que tú les hables, Señor, que tú nos hables, que tú me hables, Señor. Que sepa, Señor, esperar en ti, confiar en ti, Señor. Y también, Señor, quiero pedirte por aquellas personas que todavía no son creyentes, Señor, que todavía no han decidido entregar su vida a ti, Señor. Que tú toques su corazón, Señor, porque tú quieres lo mejor para ellos. Tú quieres que vivan, Señor. Tú quieres que no mueran eternamente, sino que vivan eternamente, Señor. Que tú toques su corazón, Señor, que tú quebrantes su corazón y que ellos puedan ponerse delante de ti y decir, Señor, quiero que salves mi vida, quiero que reines en mi vida y quiero que dirijas mi vida, porque es lo mejor, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.